Look at the lights are moving around it. What the Yeah. It's hovering. Oh my God. Oh my God, I see that. Look, it's going up. It's taking off. No way. What the? What the f***? It just went out to space! But here's the deal, Jesse. Yeah. When we're shutting down Air Force bases, Wright-Patterson Air Force Base gets shut down for a while. When commercial airlines are interfered with, they can't do their flight patterns because of these drones. That's weird. Our military knows and our president knows. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people. Bueno, increíble lo que está ocurriendo en Estados Unidos con los drones /ovnis /invasión alienígena. No sé si estáis al día, pero quedaros porque os daré un resumen de la situación actual sobre un fenómeno que está fuera de control y que podría crear una ola de desinformación y paranoia similar a la pasada pandemia. Bueno, ¿qué está pasando? La población de Nueva Jersey lleva semanas colgando vídeos sobre drones en Nueva Jersey primero y luego en todos los Estados Unidos. Pero lo más sorprendente es que el gobierno de Estados Unidos no ha dado ni una explicación oficial a este fenómeno. De hecho, todo lo contrario, parece no tener ni idea de lo que está pasando en sus cielos. We have no evidence at this time that the reported drone sightings pose a national security or a public safety threat. Bueno, una imagen de descontrol y de descoordinación entre administraciones sin precedentes en el país. Pues bueno, ante la falta de información oficial, ¿cuáles son las principales teorías que circulan en redes sociales? Bueno, la primera de las teorías es la mano china o iraní detrás de los drones, una narrativa que algunos políticos creen aprovechar para alimentar un estado de confrontación. Podría ser que los demócratas estén intentando aguarle la fiesta presidencial a Trump. Tampoco sería la primera vez que los Estados Unidos usan un pretexto falso para ir a la guerra. Tenemos todos memoria, pero violar el espacio aéreo americano por parte de China sería una declaración de guerra, algo que parece difícil teniendo en cuenta el cambio inminente de presidencia. La segunda teoría habla de que los drones estarían buscando una cabeza nuclear perdida en manos de terroristas dentro de los Estados Unidos. Algunas fuentes también indicaban índices de radiación superiores en Nueva Jersey, pero algunos expertos ponen en duda que usaran drones para detectar radiación y no personal de tierra. Tercera teoría, la invasión extraterrestre con drones. A pesar de que algunos intentan tirar por la vía marciana, ¿vosotros creéis que los aliens usarían drones para invadir la Tierra? Una variante interesante de esta teoría dice que los aliens están usando drones para no asustar a los humanos y hacer fotografías memorables para llevárselas a otra galaxia. Sospechoso, sin embargo, que todo esto suceda ahora que los drones están más baratos que nunca en AliExpress. Cuarta teoría, una simulación extraterrestre por parte del gobierno de Estados Unidos, un plan para simular una invasión alienígena para esparcir el miedo en la población y así el gobierno tomar el control absoluto. Esta teoría bastante conspiranoica se llama Proyecto Bluebeam, muy famoso en redes y que de hecho en menor medida la hemos visto en el pasado. Una forma de aceptar presupuestos y leyes para armarse hasta los dientes y así atacar a otra potencia. Y número 5, drones luchando contra aliens. Puede que el gobierno ya sepa de la existencia de algo raro en el cielo y los drones estén rastreándolos. Hay diferentes vídeos que muestran a drones acercándose e interactuando con estructuras esféricas y estas de algún modo desactivan a los drones y los hacen caer en picado. Cuidado porque esta teoría está ganando peso al minuto. Sea lo que está detrás de estos drones, el gobierno tras 3 semanas no ha dado ni una explicación y ha asegurado de que todo está controlado. Una imagen de descoordinación total y de no tener el control de su espacio aéreo doméstico. Tened en cuenta que China está a años luz en tecnología de drones y ahora imaginad todos estos millones de drones que China siempre enseña en sus demostraciones cargados de explosivos persiguiendo a la población civil americana. ¿Acaso estamos dejando atrás la amenaza nuclear para entrar en la era de los drones? Y aquí mis consejos para resistir un posible bombardeo de información falsa y sensacionalista por parte de gobiernos y estafadores en redes sociales. Son las mismas técnicas que usamos en Taiwán para resistir la estrategia del miedo por parte de China y la propaganda buscando esparcir el caos en la población. Tomad nota. Número 1. Desconfía siempre de cualquier publicación que te haga sentir de forma repentina ansiedad. Es muy posible que la finalidad de esa publicación no sea informarte, sino difundir el miedo. 2. Nunca confíes en publicaciones con titulares sensacionalistas, por ejemplo, palabras como alerta, alarma, amenaza, tercera guerra mundial, etc. Tercero, siempre mira la fuente de las informaciones, mira la historia del canal y el tipo de gente que atrae en sus comentarios. Si ves que la publicación ha traído comentarios religiosos, discusiones apocalípticas, mal rollo. Vete de ahí. Cuarto, considera siempre quién se beneficia de tu miedo y qué ganas con esa información. Si no obtienes nada beneficioso, puede que sea una estafa emocional. Número 5. Nunca abras mensajes rebotados ni rebotes tú tampoco mensajes en WhatsApp. Estos mensajes de voz de supuestos expertos son siempre los mismos estafadores con la misma voz.
Número 6. Prepara una mochila en casa con un kit de supervivencia básico, con purificadores de agua, mapas de tu zona, baterías, lo pongo en la descripción. Esto es útil pase lo que pase en cualquier situación. Número 7. Conoce a tus vecinos, te podrían ser de gran ayuda en caso de que caigan las telecomunicaciones y la electricidad. Las pequeñas comunidades pasarían a ser los auténticos gobiernos. Y por último, y súper importante, dale like, comparte este vídeo y suscríbete a Formosa Bros. Aquí en Taiwán somos expertos en invasiones de aliens, de los verdes y de los no tan verdes. Venga, salud a todos, que la fuerza nos acompañe y nos vemos en los comentarios.